Dale. ¿Mande? Ya ¿Ya estamos. estás? Dale. ¿Ya estás? Ya. Déjame poner tu fotografía primero. Ujú. Un segundito nomás. Ajá. Ok, lista. Mira, ahí lo vas a ver. Amigos, señoras y señores, ya estamos de regreso. Vamos a cortar la canción. A Chabelita la vamos a cortar porque lo sé con Berta Aguirre, que se encuentra ya después de que se andaba ocupada haciendo una diligencia, pues para que me entiendan. Betty, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Hola, muy buenos días, Estados Unidos. Muy buenas medias tardes, México. Muy buenas noches, Europa. No, pues gracias por estar aquí. Gracias a los que ya se están conectando por Twitter. Ya los están conectando por TikTok, Betis 2021, por Hablando Claro con su servidora Berta Aguirre en Facebook y en YouTube, y los que están conectando en Mexicanos Patriotas No al Socialismo. Bueno, pues gracias a la www.latriunfadora.net por apoyarnos y por darnos el espacio desde California. Y pues bueno, aquí andamos solucionando dudas de gente que está en México y que tiene muchísimas dudas. Fíjate que tiene muchas dudas. La gente que está en México, tanto mexicanos como extranjeros, están muy preocupados por lo que está pasando. Entonces, pues bueno, vamos a disipar sus dudas. Tenemos varios temas que hay que tratar porque aquí en México, buenos días, ¿cómo estás? Aquí en TikTok, Betis 2021, ¿cómo se llama? User, Cristi, buenos días, gracias por estar acá. Angie, todos los que están por aquí. Bueno, estamos transmitiendo desde Alzaga Salón, es un salón de belleza aquí en Jalisco, es Alzaga Salón, que habíamos dicho que no íbamos a decir que estábamos en México, pero pues aquí ya está un argüendero que dice que me vio en el aeropuerto de Guadalajara. Pues bueno, no nos vamos a esconder de nadie, pero le había comentado a Toño que porque no queremos, no venimos a dar consultas ni a hacer entrevistas, más que a transmitir por la www.latriunfadora.net. Pero pues aquí está un tipo que dice, yo te vi en el aeropuerto de Guadalajara, no nos saludaste, te fuiste de paso. Yo pienso que era porque eran las 3 de la mañana, por eso no nos saludaste, pero te mando saludar. Me ha gustado saludarte en persona. Gracias por estar en México. Bueno, como no nos andamos escondiendo de nadie, pues acá estamos, Antonio Cuevas, ¿cómo ves? Vamos. No, pues ahora sí, le cayó una mosca a la leche. Sí, Ni pero modo, pues, así pasa. pero ni modo, y acá está la otra. Oye, yo te vi ahí en el aeropuerto en California. ¿Qué pasó después de 20 horas? Me dio gusto verte que te subiste al avión. Yo también estaba ahí. Yo duré 5 horas y por eso me di cuenta que estabas. No te me quise acercar porque te vi un poco ocupada y estresada. Y me estaba comentando la persona del restaurante que ya tenías como más de 10 horas ahí. Pero que me da gusto que te hayas subido al avión y ojalá nos puedas hacer un programa de televisión aquí en México. Bueno, vamos a ver si se puede hacer. Yo que pensé que pasaba desapercibida, por Dios, pero bueno. Bueno, gracias a todos ustedes. Pues dime, Antonio Cuevas, porque tenemos muchas dudas. Bueno, primeramente, Ajá. primeramente, ¿en qué puede afectar esto del problema de Ucrania con Rusia, Estados Unidos, allá con Ucrania, hacia las personas en cuestión de migración? Bueno, todavía, o sea, de hecho debemos de saber que esos conflictos están persistentes y aparte de eso, pues no podemos opinar sobre qué puede pasar ni podemos especular porque ahorita debemos de guardar respeto por la cuestión bélica que se está desarrollando allá en Ucrania contra Rusia y que ya anda metida la OTAN, que la OTAN es la organización de naciones, de países que están unidos, la organización de países unidos por un sistema disque mundial organizado, pero para resguardar la seguridad internacional. Entonces la OTAN está estructurada por varios países que dicen que van a buscar la paz y no sé qué tanto, pero al final de cuentas son los que utilizan los demócratas para poder hacer sus guerras. No sé, mucha gente, lo que sí te puedo decir es que mucha gente está desilusionada por el nuevo presidente de Estados Unidos
porque dice, imagínate, nosotros que pensamos que el expresidente Donald Trump era el que iba a hacer tantas guerras y fue el que trajo paz entre Rusia, China y Estados Unidos, y los demócratas llegan al poder y empiezan a hacer sus cuestiones bélicas. Lo que yo sí te puedo decir es que es una desgracia, tanto para Rusia, Ucrania, México, Estados Unidos y todos los países, esta actividad bélica, porque estábamos muy en paz, sin tantas guerras, sin tantas situaciones. Pero sí, de que va a afectar, y acuérdate que siempre, lo que sí te puedo decir es que siempre Estados Unidos, como por ejemplo lo que pasó en Afganistán, ¿qué pasó? Estados Unidos para pronto sacó a los afganos, pero fue culpa del nuevo presidente de Estados Unidos al haber bajado la guardia contra los talibanes. Entonces, como él hace dicen que el que la zurra la levanta, pues entonces Estados Unidos va a tener que ayudar a esa gente de Ucrania, que tenga necesidad de emigrar, y esperemos que se llegue a algún arreglo, porque no solamente afecta a Ucrania, afecta a México, porque recordemos que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, está diciendo que él ya tiene una estrategia para que México recupere su territorio de Texas y California. Entonces, eso desde antes de que llegara López Obrador a la presidencia de México, eso ya lo estaba platicando López Obrador en Rusia y en China, Cuba y Venezuela y en el Exforo de Sao Paulo. Eso fue lo que platicó López Obrador. Por eso su hijo vive en Houston, por eso su nieto nació en Houston, porque en los sueños guajiros de López Obrador dice que va a recuperar Estados Unidos y que por eso su nieto nació en Estados Unidos para que sea el próximo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahorita Estados Unidos tiene un problema con México y con Canadá. Acuérdate que el Tratado de Libre Comercio o el TIMEC está entre México, Estados Unidos y Canadá. Y entonces sucede que Joe Biden, después de una amenaza del narco, de la narcopolítica, porque luego ya todos le echan la culpa al narco, pero entonces por una llamada de amenaza de muerte a uno de los inspectores de calidad de allá de Michoacán, que es de Estados Unidos, pero estaba en Michoacán, estaba revisando la calidad del aguacate de Michoacán, pues sucede que a la narcopolítica se le ocurrió hacerle una amenaza de muerte al inspector. Entonces Estados Unidos decide que ya no se va a dejar pasar lo que era el aguacate, y entonces ahora se mete Canadá y dice, no, México, estoy con México, eso que está haciendo el presidente de Estados Unidos no se puede hacer. ¿Y cuándo se había visto que el primer ministro de Canadá se pusiera en contra de un presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? Canadá siempre ha vivido al cobijo y protección de los Estados Unidos de Norteamérica, y ahora, desde que Biden está en la presidencia, ya el ministro de Trudeau de Canadá ya se está poniendo también al brinco. Esto es una cuestión mundial y es lo que la gente no ha entendido. Hablar de migración es hablar de política. Hablar de migración es hablar de vidas. Hablar de migración es hablar de salud. Hablar de migración es hablar de guerras. Porque recuerden que las guerras no solamente son con armas. Las guerras son de esos bichos, como ya lo vimos, guerras con bichos, guerras ideológicas, guerras de emigrantes, guerras de intereses. Entonces, aquí vamos a poner esto de a peso y como vaya que me preguntó Antonio Cuevas. Claro que va a afectar esta situación de Ucrania, no solamente en la cuestión migratoria, sino en la cuestión económica a nivel mundial, y más afectado va a venir siendo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quiere participar en todas las guerras habidas y por haber, y la economía y la situación y la seguridad de Estados Unidos no está como la dejó el expresidente Donald Trump. Entonces, sí viene grave, pero lo que te puedo adelantar, Antonio Cuevas, es que este presidente de Estados Unidos está como yéndose a donde le conviene o lo que quiere manejar, aunque esté errado. Mira,
Yo pienso que con la gente de Ucrania les van a tener que ayudar, por ejemplo, los van a tener que sacar a los que estaban en Rusia, pues los van a tener que sacar a los que están en Ucrania y que son piezas clave de Ucrania, los van a tener que sacar de Ucrania, ¿verdad? Entonces, sí afecta porque López Obrador está metido y aparte de eso también está apoyando por debajo de la mesa a Rusia. Te puedo decir, ahorita no tengo el dato preciso ni tengo la prueba, por eso no te lo puedo confirmar, pero lo que sí te puedo decir es que López Obrador está apoyando en la cuestión bélica entre Rusia y Ucrania, como lo está haciendo en intervenir en la dictadura cubana, donde están sometiendo a los cubanos, donde los están encerrando por levantar la voz y por pedir comida y por pedir libertad. López Obrador está interviniendo. López Obrador está interviniendo con lo de Venezuela. López Obrador está interviniendo con lo de Chile. López Obrador está interviniendo con lo de Argentina. En el grado, por ejemplo, en Argentina, hacer que los ganaderos mexicanos recibieran carne de plástico de Argentina, entonces ahí está afectando, porque hablar de migración es hablar también de comercio, hablar de migración es hablar del Estado civil, o sea, hablar de migración es de todos los temas. Entonces, acordémonos que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, hizo que 181 países, entre esos Canadá y México, menos Estados Unidos, firmaran unos pactos globales de inmigración y de refugiados, donde los 181 países se comprometían a tener fronteras abiertas y dejar entrar a todas las personas que quisieran emigrar a esos países, porque según la ONU, emigrar es un derecho cuando en realidad es un beneficio. Entonces, esa fue una guerra, para Estados Unidos, pero con invasión de migrantes. Pero como Joe Biden está como medio retrasadito en noticias, no se está dando cuenta que lo que está haciendo México, Rusia, Canadá, la ONU, la misma ONU, es invadir Estados Unidos con millones y millones de emigrantes que están afectando la seguridad. Pero fíjate lo que acaba de hacer Joe Biden, que esto es interesante, de verdad, es muy interesante lo que acaba de hacer Joe Biden. ¿Se acuerdan que Barack Obama, el expresidente Barack Obama, cuando Joe Biden era vicepresidente de Estados Unidos, quitó una parte de la ley del ajuste cubano? ¿Qué es la ley del ajuste cubano? Es la que hizo creer a los cubanos que Estados Unidos los esperaba con los brazos abiertos. La ley del ajuste cubano, y hacer una ley específica para los cubanos y darles beneficios, entre comillas, a los cubanos, eso creó que el éxodo masivo de cubanos a Estados Unidos, eso atrajo a millones de cubanos a Estados Unidos, hasta arriesgándose en el mar. Yo he estado en La Habana, yo he estado en Guanabo, yo he estado en varias ciudades, en la Isla de la Juventud, en Cuba, y a mí me ha tocado ver cuando salen balsas de esos lugares con el afán de llegar a Miami. Entonces, yo he visto cómo los maltratan, cómo los torturan. Yo he visto en La Habana, Cuba, y en todo Cuba, en Santiago de Cuba, Camagüey, Las Tunas, yo he visto cómo cuando regresan a un cubano, bueno, Estados Unidos no podía deportar cubanos a Cuba, pero ahora Cuba cobra $5,000 por recibir a cada cubano deportado. Entonces, lo curioso es que cuando Barack Obama salió a los 8 días o 2 días antes, no recuerdo bien, antes de que saliera de la presidencia de Estados Unidos y que Joe Biden era vicepresidente, recortó la ley de ajuste cubano. ¿Cómo la recortó? O sea, a todo el que llegaba a frontera entre México, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, que fuera cubano, podía entrar y podía solicitar no un asilo, que es diferente que el ajuste cubano. Entonces, podía pedir acogerse a la ley del ajuste cubano, que le permite estar 1 año, 1 día y solicitar la residencia permanente en Estados Unidos. Entonces, esa ley amparaba a todas las personas balseras que se venían desde Cuba en balsas, como les digo que yo lo vi, y llegaban a territorio estadounidense. Pero esa ley, ese fragmento de la ley del ajuste cubano, era pies secos, pies mojados. ¿Qué quería decir esto? Que si la Guardia Nacional de Estados Unidos, la Marina, te agarraba a ti cubano en la balsa, en medio del mar,
eras regresado a Cuba. Pero si a ti te agarran en las playas dentro, que tus pies ya estén tocando tierra estadounidense, que es pies secos, entonces ahí ya podías solicitar el ajuste cubano. Pues ese fragmento de la ley del ajuste cubano, Barack Obama se los quitó a los cubanos. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que muchos cubanos que entraron a Estados Unidos y que estaban detenidos o que estaban bajo fianza y que no se les permitió hacer el ajuste cubano, porque se había terminado esa fracción de la ley de pies secos, pies mojados, estaban unos detenidos y otros andaban bajo palabra. Entonces el día de ayer, miércoles, la Corte de los Estados Unidos de Norteamérica falló a favor de toda esa gente que estaba bajo el I-220, es un formulario, porque todo es formulario en Estados Unidos, todos los que están bajo una I-220 pueden aplicar por la residencia legal en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que la ley debería de ser justa para todos debería de ser la ley justa, y sin embargo, Joe Biden demuestra una vez más de que él va a ser para negociar la vida, la estabilidad de cualquier ser humano en Estados Unidos. ¿Por qué les digo esto? Porque los mexicanos no tenemos ningún beneficio migratorio, como lo es un TPS, un estatus de protección temporal, que le permite a las personas de El Salvador, Honduras, Guatemala, que se los acaban de extender, un estatus de protección temporal TPS, que les permite tener un permiso de trabajo, un seguro social, e incluso en algunos momentos de emergencia tener un advance parole y poder salir a su país, regresar, entrar legal y poder aplicar por una residencia legal en Estados Unidos. Entonces, no hay para los mexicanos un estatus de protección temporal, que yo por más de 30 años se lo he solicitado a cada presidente que ha llegado a la presidencia de México, a cada secretario de Relaciones Exteriores. Yo les he pedido que por favor soliciten un TPS para los mexicanos en Estados Unidos, porque somos la minoría más grande en la mayoría. ¿Por qué yo decía que un estatus de protección temporal para los mexicanos? Porque somos más y son más los mexicanos sin documentos, de esos 20 millones de indocumentados que ya están en Estados Unidos, que tienen más de 20, 25 años de no tener un ajuste migratorio, de no tener una reforma migratoria, de no tener una oportunidad. De esos 20 millones de indocumentados, yo casi puedo asegurar que 9 o 10 incluso pueden ser mexicanos. Entonces yo proponía que por favor el presidente de México, el secretario de Relaciones Exteriores de México en turno, incluso no se escapó López Obrador. O sea, yo propuse como mexicana, que el presidente y el secretario de Relaciones Exteriores, junto con la secretaria de Gobernación, pidiera un estatus de protección temporal TPS para los mexicanos radicados en Estados Unidos, y que es el que está haciendo fuerte a López Obrador con el excesivo envío de remesas a México. Entonces ningún presidente ha hecho caso, y López Obrador lo único que contestó es que no va a pedir ningún beneficio para mexicanos, porque México tiene trabajo para extranjeros y tiene trabajo para mexicanos. Solo que se le olvida un pequeño detalle a Andrés Manuel López Obrador. Esos 10 millones de mexicanos que ya radican en Estados Unidos, ¿sí?, tienen más de 10 años dentro de Estados Unidos, tienen más de 20 años dentro de Estados Unidos. A ellos se les va a hacer súper difícil volver a reincorporarse a la sociedad y economía mexicana. Entonces, López Obrador nomás está pensando en su ideología, pero no piensa en las personas que le están mandando las remesas y que está mitigando la pobreza en México, que hoy aumentó. Entonces yo pedía que por favor al presidente Peña Nieto, a Felipe Calderón, yo no estoy apoyando a ningún presidente, porque para mí ningún presidente en México ha sido digno de representar a nuestro país tan poderoso. Entonces, pero como especialista en materia de inmigración, y que mi labor, mi misión de vida, después de haber emigrado, es dar información, orientación, ayudar para que más personas no pierdan la vida en la frontera, para que más personas puedan tener una oportunidad como verdaderos emigrantes.
Entonces, yo le pedía a esos presidentes que por favor pidieran un estatus de protección temporal. Los mexicanos no tenemos estatus de protección temporal. Ahora bien, la esposa de Marcelo Ebrard es una ex canciller hondureña. ¿Quiénes son los que más gozan del TPS o estatus de protección temporal? Los salvadoreños, los hondureños, algunos nicaragüenses. Entonces, la esposa de Marcelo Ebrard o lo que sea, ella sabe perfectamente bien cómo hacer el protocolo para solicitar un estatus de protección temporal TPS para mexicanos y sin embargo no lo hicieron. Entonces, ¿qué está pasando? Que ahora curiosamente Joe Biden le abre la puerta a los cubanos, ¿sí? Ahora le está abriendo la puerta otra vez a los cubanos. O sea, como redimiendo lo que hizo Barack Obama de haberles quitado esa parte del ajuste cubano. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué no darle? Si la ley es la misma, ¿por qué no darle a los mexicanos la oportunidad de aplicar por una residencia legal? ¿En base a qué te lo digo? En base a que hay mucho mexicano que fue detenido por inmigración, que está bajo fianza, que está dentro de los centros de retención de migración en Estados Unidos. Entonces, si la Corte falló a favor de los cubanos de que merecen tener una residencia legal dentro de Estados Unidos, entonces, porque entraron indocumentadamente, porque vienen de un país huyendo, entonces los mexicanos estamos huyendo, los que están ahí, están huyendo de la pobreza. Están huyendo porque no hay oportunidades en México y hoy hay mucho menos oportunidades en México. Hay una transición de gobierno e ideología de gobierno de capitalista a socialista comunista cubano. Entonces, es un estado de emergencia para los mexicanos que estamos en Estados Unidos. Entonces, si fallaron a favor de los cubanos, entonces, ¿por qué esa ley no se le puede aplicar a todos los mexicanos que ya tienen más de 5 años dentro de Estados Unidos, que están bajo fianza y que pueden calificar para una residencia legal? ¿Por qué no se le aplica? Yo pienso que tiene que haber una jurisprudencia y hacerse jurisprudencia. ¿Qué es jurisprudencia? Jurisprudencia es cuando un hecho se hace ley, o sea, o una costumbre se hace ley. Entonces, si pasan muchos asuntos o casos iguales, entonces todos pueden ser juzgados por esa misma ley. ¿Me explico? Entonces, si a los cubanos se les abrió la puerta, que entraron con eso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que solicitar los mexicanos y ponernos las pilas y decir, a ver, tú Corte de Estados Unidos, fallaste a favor de los cubanos y yo estoy en la misma posición de los cubanos, pero no soy cubana, soy mexicana, soy mexicano, soy salvadoreño, soy guatemalteco, soy hondureño, que hayan entrado de eso. Todos debemos tener los mismos derechos, definitivamente. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner bien pilas, bien avispas, bien abusados. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Que si a ellos se les da, pues se les tiene que dar también a los mexicanos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, haitianos, africanos, los que estén bajo palabra y que hayan entrado de forma indocumentada o que hayan pagado una fianza. Entonces, ese es mi punto de que México no le está pidiendo nada a Estados Unidos en relación a protección de los mexicanos. Entonces, sí estamos en una situación difícil. Con esto les compruebo que hablar de inmigración es hablar de guerras, es hablar de política, es hablar del Estado civil, es hablar del color de la piel, es hablar de las razas. Entonces, pero con respeto, o sea, ese es mi punto. O sea, la gente dice, ¿por qué les quieres ayudar a los hondureños si vinieron a matar mexicanos? O sea, no, discúlpame. O sea, yo estoy viendo por lo que es la ley. Entonces, los hondureños, los extranjeros que están en territorio mexicano necesitan una información, necesitan una orientación, porque nomás están haciendo bola en México y no van a trabajar ni quieren estar en México. Entonces, hay que decirles si se pueden quedar en México, si tienen una oportunidad en Estados Unidos o si se regresan a su país. Entonces, yo siento que eso es estar con la ley. La otra que me dicen, ¿por qué defiendes al Chapo Guzmán cuando el Chapo Guzmán es un criminal, cuando el Chapo Guzmán es un delincuente, es un narcotraficante? No, espérame. El Chapo Guzmán en esta ocasión dijo, mediante sus voceros, que se quejaba y denunciaba la corrupción de la Corte y el sistema judicial de los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo dije, yo estoy de acuerdo con él porque yo estoy bajo un proceso criminal en Estados Unidos, estoy siendo perseguida, torturada
psicológica, física, social, profesionalmente, en Estados Unidos, por parte de la Fiscalía de California, por parte del gobierno federal, por parte de la barra de abogados. Entonces yo dije, yo estoy de acuerdo por primera vez en lo que dice el Chapo Guzmán, que es corrupción, que es tortura psicológica y que te juzgan muchas veces. O sea, sí es cierto, yo estoy de acuerdo en eso. ¿Por qué estoy diciendo que estoy de acuerdo con el Chapo Guzmán? Porque en el proceso del Chapo Guzmán, los jurados, o sea, les voy a explicar poquito para que entren en contexto. En Estados Unidos, cuando te llevan a una corte y esa corte va a ser un juicio, porque hay cortes de ponerte a disposición, hay corte de citas, hay corte de preliminares. Entonces, si te llevan a una corte para hacerte un juicio y se eligen los 12 jurados, porque te reúnen 12, 25 jurados, los que sean, entonces, esos jurados no pueden saber quién eres, no pueden investigarte quién eres por las redes sociales, ni pueden saber nada de ti. Desde el momento en que aceptan ser jurados en la corte, el jurado es la máxima autoridad por encima de un juez en una corte en Estados Unidos. Entonces, si un jurado, uno de los 12 jurados haya conocido la vida del Chapo Guzmán, no era apto para haber seguido como jurado. Y sin embargo, varios elementos del jurado en el juicio del Chapo Guzmán rompieron los protocolos y los requisitos y las reglas de ser un jurado y se pusieron a investigar quién era el Chapo Guzmán. Entonces, ese juicio debió de haber quedado inhabilitado. Ese juicio debió de haberse cancelado. ¿Por qué? Porque no se siguieron las reglas. Otra cosa, ese juicio estuvo plagado de inconstitucionalidades y anticonstitucionalidades desde el momento en que se aceptan testigos protegidos y dejan en estado de indefensión al Chapo Guzmán. Por eso yo dije que estoy de acuerdo, porque en mi caso me están haciendo lo mismo. A mí se me abrió el periodo, la corte a juicio, y el fiscal me quiso meter 2 personas que me conocían mintiendo. El fiscal, cuando se terminó, se congeló ese juicio porque no se pudo hacer, porque mi abogado se enfermó. Cuando no se pudo hacer ese juicio, el juez no quiso congelar el jurado, dejarlo para después, no lo quiso congelar, entonces se sale. Entonces tú, aunque seas jurado y aunque ya se haya terminado lo del juicio, tú no puedes hablar con el fiscal. Y sin embargo, yo le tomé fotos al fiscal hablando con una mexicana en relación a mi caso. Entonces, ahí están violando los derechos tanto del Chapo Guzmán como de su servidora y de millones de latinos, no solamente mexicanos, latinos que estamos bajo un proceso criminal. Entonces, yo no estoy defendiendo al Chapo Guzmán, yo estoy defendiendo que se nos aplique la ley y que se nos hagan juicios justos. Entonces, no se confundan, debemos de abrir un poquito más la mente y saber de qué estamos hablando. Entonces, ese es el punto. Yo estoy defendiendo lo que es la ley de inmigración. Yo estoy defendiendo el derecho humano que tiene cualquier persona a emigrar de forma legal, digna y ordenada. ¿Por qué? Porque la gente que está llegando a Chiapas, la gente que está llegando a Quintana Roo, la gente que está llegando a Ciudad Juárez, llegan golpeando y quieren pedir asilo en Estados Unidos diciendo que vienen huyendo de la violencia, cuando en realidad ellos son la violencia misma al entrar a un país de forma arbitraria, al entrar a un país asesinando, avasallando, tomando ventaja de ese país y todavía querer entrar a Estados Unidos. Entonces yo estoy para defender los derechos humanos de cualquier ser humano que de veras vaya por lo que es la ley. ¿Que por qué yo estoy así tan tranquila teniendo un proceso criminal? Porque yo no hice nada, porque yo fui investigada por 19 agencias federales y no tengo cargos federales, y porque los 12 testigos que tiene la fiscalía los llamaron y les ofrecieron algún beneficio para que declararan en mi contra, y después de 5 años ya no se quieren presentar a mi juicio. Y la que está más interesada en estar en ese juicio, en estar en esa corte y demostrar, que me demuestren la culpabilidad, porque mi inocencia está intacta hasta el día de hoy. Yo soy inocente hasta que se me demuestre lo contrario. Y una persona que está acusada de 9 felonías y 33 cargos no hace programas de radio, no hace programas de televisión, no da la cara, no habla de su caso. Y su servidora, desde el día 1 que he sido perseguida, he estado hablando de mi caso, he estado denunciando de mi caso. ¿Y qué estoy diciendo? No quiero manifestaciones. La gente me ha ofrecido asociaciones de no lucro,
amistades, seguidores de las redes sociales, vamos haciendo una manifestación, no, y hoy sí les pido que se haga una manifestación, pero que diga un hashtag justicia para Berta Aguirre. Entonces, no es que yo defienda criminales, soy abogada, y no les voy a negar, o sea, yo soy abogada mexicana acreditada en Estados Unidos y la Corte de California me tiene que dar mi licencia, no necesito de ir a hacer un bar exam porque soy abogada acreditada y así la Corte directamente me lo tiene que dar, como lo hacemos en la Secretaría de Educación Pública de México, que cuando va un abogado de Estados Unidos o de otro país, se presenta a la Secretaría de Educación Pública en México, y entonces acredita los grados en Estados Unidos, acredita los grados en México y se le da el permiso de ejercer. Y ese es el problema, que como mexicana y abogada México-estadounidense, yo exija los derechos y que se apliquen los tratados de forma igualitaria para mexicanos y para abogados estadounidenses. O sea, ese es mi delito, porque el mismo fiscal de California lo único que quiere es que yo me dé culpable, que no lo voy a hacer porque no soy culpable, y que nunca más toque un documento legal en Estados Unidos y que nunca voy a hacer un bar exam para tener una licencia. Pues le tengo una noticia al fiscal. Yo no tengo ni por qué ir a hacer un bar exam porque la Corte de California, conforme a los tratados internacionales, que yo sí sé, está obligado a darme la licencia de abogado. Entonces, por eso les digo, más vale saber y no necesitar que necesitar y no saber. Antonio Cuevas, échame la mano haciéndome preguntas que se me fue la voz. No, pues tanta esta información. Lo que sí debemos de entender es, pues, tener paciencia. No sabemos qué puede pasar con este problema de Ucrania. A todas las personas que están esperando su proceso de migración. Algunos ya lo tienen dentro, otros quieren meter sus papeles. En fin, deben tener un poco de paciencia, más de la que han tenido. Una pregunta que se me viene a la mente y que es muy usual es una persona que entra con pasaporte y aquí se encuentra el amor de su vida y se casa. ¿La pueden emigrar? ¿Puede emigrar? A ver, ¿Tiene que salir? si entró con pasaporte de su país sin visa, no. Pero si entró con pasaporte mexicano y entró con una visa de turista autorizada, pues entonces no tampoco, porque viene como turista. Entonces, o sea, su intención primaria debe de ser entrar como turista. Si en el camino se encontró a la persona que quería, pues entonces ahí tiene que demostrarle al Departamento de Inmigración que entró como turista, pero que no venía a casarse y que fue circunstancial. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo que castiga en materia de inmigración es que tú uses una visa de turista para venirte a casar cuando existen las visas de fiancé. La ley de inmigración te castiga que tú entres a Estados Unidos de indocumentado cuando hay visas de la A a la Z para que puedas entrar a Estados Unidos. Entonces, eso es lo que castiga Estados Unidos, el que tú mal uses un documento legal para entrar a Estados Unidos y que aparte de eso tomes ventaja. Pero si una persona entra con una visa de turista, una visa humanitaria, una visa de médica, una visa de estudiante, una visa de no inmigrante. Una visa de no inmigrante es una visa que te permite entrar a Estados Unidos de forma temporal y no tienes ningún derecho ni ningún beneficio más que entrar a Estados Unidos. Para lo que entraste es una visa de no inmigrante y no te crea derechos en Estados Unidos. Y están las de inmigrante, que después se las explico. Y la visa de turista está en la categoría de visas de no inmigrante. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú mal usas la visa y tienes una visa de turista y vienes a tener hijos a Estados Unidos, que lo vienes y deliberadamente lo haces, obvio que cuando Estados Unidos se dé cuenta, te va a castigar o te va a sancionar por haber hecho eso. Entonces, en la pregunta que haces, bueno, si viene con pasaporte adjuntado con una visa autorizada para entrar a Estados Unidos y conoce el amor de su vida y puede aplicar, y al momento del ajuste migratorio le puede demostrar al Departamento de Inmigración que no fue su intención venir a casarse, pues sí puede arreglar. Pero si entra con una visa de turista y el Departamento de Inmigración se entera que deliberadamente vino a buscar un ciudadano o ya tenía el ciudadano y se vino a casar, ahí sí ya no califica para tener la residencia dentro de Estados Unidos. Le pueden hacer toda la aplicación, pero al momento del ajuste migratorio la van a mandar a su país, México o el que sea, y estando en México
o en otro país, le van a poner un castigo de 10 años por haber violado el estatus de su visa. Es un poco interesante, pero muy buena pregunta, Antonio Cuevas. Ahora al revés, disculpa la interrupción. Ahora al revés. La persona X está en su país, México o cualquier lugar. El ciudadano americano va hacia ese país, encuentra al amor de su vida, se enamoran, se empiezan a cartear y todo eso, a hablar por teléfono, total que llegan hasta el punto de que se quieren casar. ¿Se puede hacer eso? ¿Qué deben de hacer para que venga la persona que está en el país extranjero hacia Estados Unidos? Muy buena pregunta, fíjate. Muy buena pregunta. Y ahorita que estamos en México, fue una de las muchas preguntas que me hicieron en los chats que tenemos. Mucha gente quiere venirse a casar a México siendo ciudadano americano, siendo ciudadano venezolano, siendo ciudadano extranjero. Pero lo más común es que venga un ciudadano canadiense o mexicano o estadounidense casarse con un mexicano o una mexicana. Por eso es muy importante la doble nacionalidad. Si tú naciste en Estados Unidos y eres hijo de padre o de madre mexicana o los dos, debes de tener la doble nacionalidad, no el doble registro. Entonces, si tú tienes doble nacionalidad, un acta que dice Pedrito Godínez, nacido en Los Ángeles, California, hijo de María y de Pedro, que son ciudadanos mexicanos, se le otorga a Godínez, se le otorga la ciudadanía mexicana porque sus padres son mexicanos y conforme al artículo fulano de tal de la Constitución mexicana, se le concede la naturalización mexicana. Ok, si tú eres americano y tienes un acta de nacionalidad mexicana, te ahorras 1,895 pesos que cuesta el permiso para un extranjero para venirse a casar a México, pero tienen que hacer todo un procedimiento hasta que el INAMI o el Instituto Nacional de Inmigración le autorice el casarse con una mexicana. Pero si tú tienes la doble nacionalidad, pues entonces, si te quieres casar en México y eres ciudadano americano, hijo de mexicana, hijo de mexicano o los dos mexicanos, yo te aconsejo que antes, ese sí es un consejo, como abogada mexicana y además estoy en mi México, yo puedo hablar de lo que yo quiera y aquí soy abogada con cédula profesional y busquen la Secretaría de Educación Pública. Entonces, yo sí te aconsejo ahí sí yo te aconsejo que si eres ciudadano americano, hijo o hija de un mexicano o dos mexicanos, antes de venirte a casar a México, te saques tu acta de doble nacionalidad. O si estás en México, saca tu acta de doble nacionalidad, no de doble registro. Entonces, con esa acta de doble nacionalidad, te puedes casar como mexicano naturalizado y te vas a evitar todo ese protocolo que se hace para un extranjero casarse con un mexicano o una mexicana. Y así puedes someter la aplicación de residencia y hay dos vías. Cuando ya te casas, eres ciudadano americano, vienes y te casas con una mexicana, con un mexicano, y entonces tú quieres llevarte a tu esposa, ya casados, te quieres llevar a tu esposa, hay unas visas que se llaman la visa I-129F. No son las visas de fiancé, son las visas para esposas y esposos e hijos de ciudadanos americanos que te permite entrar, vivir, trabajar en Estados Unidos y someter tu aplicación de residencia dentro de Estados Unidos. O la otra vía es que te cases en México, someta la aplicación de residencia, tu esposa se quede en México y entonces que espere, porque ahorita es lo mismo esperar por una visa de fiancé o una visa de esposa que nomás le permite entrar a una residencia, pues mejor pide la residencia y te vas a esperar en México 1, 2 años, 2 años y medio porque eres mexicano. Volvemos a lo mismo, los mexicanos no tenemos beneficios en Estados Unidos y si somos mexicanos nos ponen más tiempo que a todos los demás para poder hacer un trámite migratorio. Por ejemplo, en las visas de hermano de ciudadano americano, que hay desde hace 25, 26, 30 años, o papá ciudadano americano, para hijos mexicanos, la espera es de 10 años. Pero si es cubano, si es venezolano, si es centroamericano, la espera es de 7 años. ¿Por qué el castigo a México? Porque no ha habido un presidente, no ha habido un secretario de Relaciones Exteriores, no ha habido un secretario de Gobernación, no ha habido un líder latino que reclame y haga valer los derechos de cada uno. Bueno, casi nos quedan 4 minutitos.
Agradezco a toda la raza. Tenía otro tema que tratarles, pero de rápido les voy a decir. Ok, estamos en la oficina de Guadalajara, México. Yo soy ciudadano mexicano y no es cierto, no. Bueno, pues si tú tienes 30 años como abogado, 34 años como abogado mexicano, tienes 30 años como abogado especialista en materia de inmigración a nivel Latinoamérica, si tú has viajado por casi toda Latinoamérica y parte de Europa y has dado conferencias, has llevado asuntos de inmigración de todas las índoles, te la puedo creer, pero tienes una mirada de mosquito que nomás vio en lo de tu caso. Y te digo una cosa, cada caso es totalmente diferente. Entonces, también eso debes de saber, cada caso es totalmente diferente. Y a la larga y a la corta, la que tiene la razón soy yo, porque la que sabe soy yo. Así de que, inviértete 34 años como abogado, ve a los juzgados, sé agente del Ministerio Público Federal, estatal, trabaja en la Fiscalía del Estado en México, desde recibir las denuncias, hasta dictar sentencias, órdenes de aprehensión, hasta resolver amparos, vete a todo México y Latinoamérica a atender asuntos de migrantes que tienen casos que no te puedes ni siquiera imaginar. Entonces, ¿ok? Sí, claro que sí. Todos los que llamen a la oficina de Guadalajara, manden WhatsApp a la oficina de Guadalajara con mucho gusto. Estamos para servirles. Dentro de Guadalajara es el 33 10 71 95 16, 33 10 71 95 16. Desde otro país es más 52 más 52 33 10 71 95 16, 33 10 71 95 16. Entonces, ahí está. Sí, estamos por ahorita, nomás vamos a estar por 2 días aquí en México y nos regresamos a Estados Unidos, pero estamos ahí en la oficina de Guadalajara. Por un WhatsApp, con mucho gusto nos pueden encontrar. Y desde México, como abogada mexicana, no me puedo llamar a un abogado estadounidense hasta que haga mi trámite ante la Suprema Corte de Justicia del Estado de California y me entregue mi licencia como abogado. Entonces me voy a poder llamar abogado. Pero los abogados estadounidenses sí pueden venir a México y que se les diga abogados, pero un abogado mexicano no puede ir a Estados Unidos y que te llamen abogado. La mercancía estadounidense puede entrar a territorio mexicano conforme a los tratados del TIMEC, pero el aguacate mexicano no puede entrar a Estados Unidos por una amenaza. O sea, ¿sí me entienden? Hay que hacer valer los tratados para todos iguales y ese es por lo que persiguen a Berta Aguirre, porque estoy haciendo valer los tratados que no hacen valer ni los presidentes de México, ni los secretarios de Relaciones Exteriores, ni los secretarios de Gobernación. Entonces yo sí los estoy haciendo valer. Y claro que yo puedo llevar desde cómo solicitar una visa de turista, cómo solucionar una deportación, cómo solucionar una salida voluntaria, cómo solucionar todo. Hay corrupción en México por gente como tú. Hay corrupción en México por gente como tú que no sabe respetar, que no sabe decir no. Hay gente como tú que ofrece los 50 o los 100 pesos porque no te hagan un ticket o una infracción de tránsito. Hay gente como tú que le paga un abogado para que le haga cosas más rápido. Por eso hay corrupción en México. Entonces, ya saben, 33 10 71 95 16, 33 10 71 95 16, y ya saben, llevamos desde cómo solicitar una visa de turista, cómo solicitar una visa de fiancé, cómo solicitar una visa VAWA para personas que estuvieron en Estados Unidos y fueron, que estuvieron en Estados Unidos y fueron víctimas de un esposo, una esposa, un hijo, ciudadano americano o residente legal mayor de 21 años. Entonces, nosotros podemos llevar todo eso. Podemos llevar y complementar lo que son las visas U para personas que están en México, que fueron víctimas de delitos graves en Estados Unidos como corrupción, como secuestro, como violación, y cooperaron con la policía pero se regresaron a México, o que fueron deportados a México aún siendo víctimas de un delito en Estados Unidos. También podemos ayudar si tú fuiste a Ciudad Juárez y te negaron la residencia legal en Ciudad Juárez. Llámanos 33 10 71 95 16 más 52 33 10 71 95 16 mediante un WhatsApp. Mándanos un WhatsApp y con mucho gusto nosotros te podemos atender. Y obvio, toda consulta cuesta. El conocimiento que tiene su servidora tiene un costo. Aparte de mi vida, mi paz, mi tranquilidad, mi libertad, tiene un costo económico.
está muy caro lo que a mí me costó estar detrás de esta cámara. Pero ahí está, 3310-719516. Dime, Antonio Cuevas. Como dicen, llega el mecánico, le hablan al mecánico y luego, oye, no prendo mi carro, a ver, déjame que tiene. Llega y pone un cable, nomás lo pega. ¿Y cuánto es? Son $100. No necesita nada, no para hacer cable. Estoy cobrando por lo que sé, no por lo que hago. Así es. Nosotros cobramos por lo que sabemos, no por lo que hacemos, pero a las pruebas me remito y soy tan importante para el gobierno estadounidense de poder alertar a la gente. Los programas, los videos son gratuitos en los que yo les puedo ayudar, claro que les puedo ayudar, pero necesitamos dinero para seguir en la causa y para poderme defender, y la única manera que lo tengo es trabajando y de mi trabajo y de mi conocimiento, porque sí, como dice Antonio Cuevas, cobro por lo que sé, no por lo que hago, y es mucho ayudarles, porque ustedes escuchan estos videos y a mí me consta, como emigrante, si yo haya tenido un video como estos antes de emigrar, ténganlo por seguro que yo no corro por el cerro. Ténganlo por seguro que yo no arriesgo mi vida ni la vida de mi hijo menor. Yo no me arriesgo estando embarazada de un bebé sin saberlo. Entonces, por eso es que yo lo tomé como una misión de vida, de ayudar, pero mis conocimientos cuestan. Y yo sí quiero que si vas a mandar un WhatsApp al 3310-719516 o más 52-3310-719516, lo hagas sabiendo que mis conocimientos cuestan y que no hay nada de gratis. Lo que quieras de gratis van a verlos en el YouTube, Hablando Claro con Berta Aguirre, Facebook, Hablando Claro con Berta Aguirre, o en todas las redes sociales, busca abogada Berta Aguirre y entonces ahí lo ves. Otra cosa, sí nos pueden llamar de otros países, que me dice que si me puede llamar de Honduras. Sí me puede llamar de Honduras. La última preguntita y nos vamos. Dice, hola Berta, saludos, yo te vi en Tijuana, yo estaba en el Chaparral. En albergue del Chaparral. Ok, soy hondureño. ¿Qué te da risa? Así se llamaba, lo acaban de desmantelar. Entonces, dice, yo te vi ahí en el albergue del Chaparral, soy hondureño. Fíjate que fui y salió lo que tú me dijiste. Ojalá y te acuerdes de mí, te voy a mandar un WhatsApp, pero quiero comentarlo ahorita que estás al aire. Fíjate que yo fui y pedí la cita de asilo, pedí el asilo ahí pasando Tijuana. Pasando Tijuana, pedí el asilo y yo iba con mi esposa y mis 2 hijas. Espero que te acuerdes porque te dije que yo me había salido de Honduras porque una persona había violado a mi hija mayor, pero que cuando llegamos a Tijuana, en las caravanas iba el violador de mi hija. Entonces tú me dijiste que aunque yo fuera y pidiera la cita, me la iban a dar, pero que me iban a regresar a México y que se iban a tardar mucho tiempo. Pues quiero platicarte que sí, me dieron la cita, pero hasta el día de hoy, 2 años, hasta el día de hoy, 2 años, no ha llegado la cita. Entonces me tuve que venir a Honduras porque mi mamá se puso grave. Pero quiero comentarte esto. Yo tengo una aplicación de residencia por parte de mi papá ciudadano. Yo tengo una aplicación de residencia por parte de mi papá ciudadano bajo la 245I del 2001. Mi pregunta es, ¿me afecta haber pedido asilo en Estados Unidos y que no me hayan dado la cita y que yo me haya salido de México y me haya venido a esperar a Honduras? No. De forma general les voy a contestar porque cada caso es totalmente diferente. Creo que sí me acuerdo porque tú eras el único que le habían violado la hija y que tenía el violador en la misma casa de campaña ahí en el Chaparral. Miren, de forma general les digo lo siguiente, de forma general. Si tú eres extranjero, llegaste a México, pediste la cita de asilo en Estados Unidos y te regresaron a México, tú puedes esperar en Honduras, Guatemala, El Salvador, en tu país, y es mejor que te regreses a tu país y cambies la dirección de la cita en el asilo, y es más factible y más rápido que te hablen si te regresaste a tu país y que digas por qué te regresaste, porque la cita de asilo ya la tienes. Entonces corres más peligro en tu país de origen y que te tuviste que regresar porque no tenías dónde quedarte en México. Entonces es más factible que te llamen por la cita de asilo ahí en Tegucigalpa, Honduras, que te vayan a llamar para la cita del asilo, que te manden llamar a México, porque México dice que te están protegiendo. Y para un asilo, la primera cosa que debes de demostrar es que corres peligro en el país donde tú te encuentras. Ahí está. Muchísimas gracias, Antonio Cuevas. Angie, mande. No, está bien. El próximo martes a las 10 de la mañana, así que me llame más unos 5 o 10 minutos antes para que entremos a la pura hora, y así las personas que están esperando
que también se pongan truchas, caperuchas, como decimos. Muchísimas gracias, Antonio Cuevas, y disculpa. No. Así pasa, es que los teléfonos o la línea simplemente el StreamYard, ya ves que a veces no se agarra por teléfono porque el video se cortan de gacho. Ok. Lo bueno es que estás transmitiendo ya tu programa y que la gente está poniéndose al tiro con toda esta información. Sobre todo las personas que necesitan de tus servicios, que están confundidas o que no pueden hacer nada por la migración, tú les puedes aconsejar qué deben hacer. Solo WhatsApp. Exactamente. Por WhatsApp, muchas gracias, Antonio Cuevas. Antonio Cuevas ya tiene más de 30 años de conocerme, sabe y me apoya. Muchísimas gracias. Es de las pocas personas que, a pesar de estar en la situación que estoy fabricada, perseguida, no ha hecho para atrás, y lo agradezco todos los días públicamente. Bueno, quiero decirles que es WhatsApp. No puedo estar contestando llamadas. Mándenme el WhatsApp y digan: mi caso es por ejemplo, mi caso, soy ciudadana americana, quiero pedir a mi novio, quiero pedir a mi esposo, y entonces nosotros le contestamos por WhatsApp y le damos la hora de la cita, y la consulta es videollamada, es por FaceTime o por Zoom. Pero si estás en México y quieres venir hasta la oficina de Guadalajara, con mucho gusto, pero ahí estamos para servirte. Es más 52 33 10 71 95 16. Dentro de Guadalajara o México es 33 10 71 95 16. Que si tengo un teléfono en Estados Unidos, sí, es el 1559 396 2888. 1559 396 2888. Mejor vente a trabajar a México, Berta. Te ocupamos más en México que allá en Estados Unidos. Mándalos a saludar a su madre. Ok, no, yo soy una mexicana que da la cara, y que pues ya cuando se termina la situación, con mucho gusto, porque yo siempre he trabajado entre México y Estados Unidos. Muchísimas gracias, Angie Fraire. Justicia para Berta Aguirre. Gracias por poner el hashtag Justicia para Berta Aguirre, y en todas sus publicaciones, hashtag Justicia para Berta Aguirre. Nos despedimos de la www.latriunfadora.net. Gracias, Antonio Cuevas, que estés muy bien, y nos estamos mirando por ahí. Muchísimas gracias. Gracias, Betty. El próximo martes a las 10. Gracias. Martes y jueves, sí. Martes y jueves, 10 de la mañana, hora del Pacífico, Estados Unidos, 12 del día, hora de México. Estamos aquí, única y exclusivamente por la www.latriunfadora.net. Gracias. Gracias, muy amable, Betty. Gracias. Que tengan buen día. Bye bye. Ok, bueno, estuvimos hablando con Antonio Cuevas, ¿verdad? Estuvimos hablando con Antonio Cuevas en la www.latriunfadora.net. Dice Rosilemus, dice de TikTok: hace 12 años intenté cruzar a los Estados Unidos. Me afecta para pedir la visa para USA. Cada caso es totalmente diferente. Con mucho gusto, si quieres, manda un WhatsApp al 33 10 71 95 16, y de forma general les hago saber. Cada caso es totalmente diferente, pero de forma general les hago saber que si te tomaron huellas al querer cruzar Estados Unidos, si te tomaron huellas, aunque te hayas puesto otro nombre, claro que te va a afectar para pedir una visa de turista. Pero si sabes pedir una visa de turista, haciendo las cosas correctas, aunque te hayan tomado las huellas, puedes tener una visa de turista. Para eso hay que tener una muy buena asesoría, y para eso estamos nosotros en Asesoría Legal Mexicana. 33 10 71 95 16. Muchísimas gracias, y que tengan buena tarde. Compartan el video porque en TikTok se desaparece después de que yo lo transmito, y gracias, lo pueden ver en YouTube, Hablando Claro con Berta Aguirre. Pueden volver a ver el video ok, ya está la alarma de que se termine el programa. Pueden ver la repetición del video, la pueden ver en YouTube, Hablando Claro con Berta Aguirre, la pueden ver en el canal de Mexicanos Patriotas, la pueden ver en el canal de www.latriunfadora.net, y la pueden ver en el canal de Facebook, Hablando Claro con servidora Berta Aguirre. Dice: yo soy mexicana, no le hagas caso a ese pendejo. Sí, ya. Gracias, Betty, por tu información tan importante. Gracias. Qué bonito mi cuadro. ¿Dónde lo compraste? No, mi amor. Estamos en una estética que vine a que me arreglaran el cabello, y que se llama Alzaga Salón. Y aquí lo tiene el muchacho. Mira qué bonito está.
Ok. Besitos, bendiciones y nos vemos. Suscríbanse al canal de YouTube Hablando Claro con su servidora Berta Aguirre. Y en México somos abogados, estamos en México y estamos hablando lo que es. Besitos.